Bien, bueno, vamos a hablar de complicaciones microvasculares en diabetes. La sesión pasada ya, bueno, una previa le salió el doctor Peralta, terapia con insulina, ¿no? Sí. No, pero no terminamos. La clase pasada fue de obesidad. Sí, pero una previa vieron ya insulina. Ya vimos insulina, sí. Pero la verdad, siento que las insulinas, la de los picos de insulina, no se podían necesitar realmente. A las paredes, ¿no? Ya cuando le das conforme los picos, o sea, Era de que si O sea, lo reprobamos. era de 180, ¿no? Sí, bueno, veamos si les doy otro ejemplo. Bien, vamos a la sesión pasada viene con la doctora Vargas la parte de obesidad, ¿no? sí. Ok. Entonces vamos a acabar de ver la parte de diabetes. Vamos a hablar de complicaciones micro-macrovasculares, después hablaré de hipoglucemia también con diabetes. Y ya la próxima sesión, si quieren, busco un espacio para darles el repaso de insulinas. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy? Un panorama general de las consecuencias que tiene una persona que vive con diabetes. Desde las primeras sesiones que tuvimos, les dije que el objetivo era tratar de llevar a metas de control adecuadas a quien vive con diabetes. El objetivo del tratamiento es evitar que tengan complicaciones crónicas, ¿sale? O de que si ya existen esas complicaciones crónicas, pues evitar que progresen, o disminuir la probabilidad de que progresen. Ahora bien, entonces el efecto de la hiperglucemia es que va a condicionar pues, prácticamente daño en todo el organismo. Tenemos retinopatía diabética, neuropatía, reducción en el flujo sanguíneo que te va a dar finalmente pie diabético, nefropatía diabética y la cardiomiopatía diabética que también va a afectar a vasos del sistema nervioso central y que te va a generar evento vascular cerebral. Entonces vean aquí cuál es el objetivo, lo que les comentaba. Cuando hacemos diagnóstico de diabetes y enfatizando en la parte de que es necesario hacer una búsqueda intencionada de alteración del metabolismo en carbohidratos, por eso tenemos que tener presentes cuáles son esos factores de riesgo, porque diabetes no duele. Y si recuerdan las primeras sesiones que les di, quedamos que hasta una tercera parte de las personas que viven con diabetes no saben que tienen diabetes. Y cuando hacemos diagnósticos y nos esperamos a que ya alguien refiera sintomatología, ven como el 21% de los pacientes pueden tener cierto grado de retinopatía, hasta un 18% puede llegar a tener algún grado de nefropatía diabética y neuropatías tienen un 12%. Y la otra situación importante es que quien vive con diabetes tiene 2 veces más riesgo de tener un infarto comparado con quien no vive con diabetes, ¿sale? Entonces la situación es generar un impacto en estas complicaciones. Y vamos a ir analizando igual escenarios clínicos. Vean aquí, por ejemplo, tienen a Javier, que es un hombre de 45 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2, de 2 años de diagnóstico, en tratamiento con metabamina 2 gramos al día, más gliclazida MR60, 30 miligramos diarios. ¿Sale? Tiene una terapia doble. Está con una biguanida más una sulfonilurea de segunda generación. Su presión arterial está en 150/90, frecuencia cardíaca de 80, talla 1,67, peso de 85 y índice de masa corporal de 31.19. La glucosa de ayuno, a pesar de que está con una terapia dual, tiene 162 miligramos por decilitro, hemoglobina glucosilada de 8%, colesterol LDL de 154 y triglicéridos de 220. ¿Sale? ¿Qué factores de riesgo tiene para nefropatía diabética? Hipertensión arterial. ¿Qué más? ¿Tiene qué? ¿Tiene qué? Diabetes. ¿Está controlado? No. Ah. ¿Qué más tiene? ¿Qué otros factores influyen en la nefropatía diabética? Los triglicéridos. Triglicéridos.
¿Qué más? Pues el mal control glucémico, ¿no? O sea, y tiene con 2 medicamentos Entonces, glucosa, hipertensión y triglicéridos, nada más. ¿Cuál es la prevalencia de nefropatía diabética? 18%. ¿Y qué tendrían que evaluar en un paciente o en este caso con Javier? Tiene 2 años, eso ya no los comentó. Es de reciente diagnóstico, ¿no? De reciente diagnóstico habitualmente decimos que es cuando tienen menos de 5 años. Pero vean los factores de riesgo que hay para nefropatía diabética. 1, hay factores genéticos. Entonces es bien importante que en el momento en el que ustedes hagan la historia clínica, ustedes pregunten en una persona que ya están evaluando por alteración de metabolismo de carbohidratos, si esa persona tiene familiares con diabetes y si los familiares se han complicado. Porque si ya hay mamá o papá con diabetes y además tuvieron daño renal, fíjense, una persona que vive con diabetes que no tiene ningún familiar con complicaciones, de todos modos tiene riesgo del 14% para llegar a tener nefropatía diabética. Pero si hay un familiar, que puede ser papá o mamá, que se complicó por nefropatía, el riesgo de que esta persona tenga nefropatía será un 23%. Y si tuvo la mala suerte de que papá y mamá se complicaron, vean que el riesgo se va hasta un 46%. Eso quiere decir que también hay factores genéticos para que ustedes se compliquen. Hay personas que tienen descontrol glucémico y tienen otro tipo de complicaciones, pero no hacen daño renal, ¿sale? A pesar de que estén con descontrol. Hay quienes hacen retinopatía diabética o hacen neuropatía o tienen enfermedad cardiovascular, pero no hacen enfermedad renal terminal. Entonces, el aspecto genético también juega un papel importante. Y en nuestra población, pues también estamos torcidos en esa parte, porque en México, rápidamente el paciente que vive con diabetes progresa a nefropatía diabética. Es decir, la principal causa de muerte por diabetes es por daño renal, ¿sale? La otra, vean, en la raza pues aparecemos también como grupo étnico, aparecemos también los hispanos. Y luego, hipertensión arterial va a generar daño a nivel renal. 2, la hiperglucemia, que ya me lo habían comentado. Hay otros factores como tabaquismo, la edad, el género masculino. El hecho de ser hombre también incrementa un poco más el riesgo comparado con las mujeres. Y la otra es la dislipidemia, tanto colesterol, LDL, como triglicéridos. Entonces tienen que tener bien controlado un paciente para disminuir el riesgo de nefropatía diabética. De hecho, uno de los errores que tuvieron casi la mayoría en la actividad del caso clínico que les puse, es que les puse que me mencionaran las metas de control metabólico. Y casi el 90% puso metas de control glucémico. O sea, me dijeron nada más glucosa de ayuno, glucosa de hemoglobina, glucosilada y glucosa postprandial. Ajá, y la presión arterial, el índice de masa corporal, HDL, LDL, de triglicéridos, no los tomaron en cuenta. Por eso, nadie saca 10 en el caso clínico. ¿Sale? Entonces, les dije en la primera sesión, diabetes es una alteración del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. No nada más es azúcar. Y se clavaron con la pura azúcar. De hecho, si ven las guías, las guías del ADA, viene hasta un cuadrito con todas las metas. Hubo quien sí los puso y hasta pegó ahí el cuadro. Pero hubo quien se clavó nada más con la parte de glucosa. ¿Por qué es importante? Porque ya vieron que todos estos factores van a pegar en la parte de las complicaciones. Y por ejemplo, es una de las múltiples reportes que hay de prevalencia de enfermedad renal crónica no diagnosticada en personas que viven con diabetes mellitus tipo 2. Y ven ahí las diferentes etapas de nefropatía diabética. Es una 3A, 3B o en etapa 4.
y ahí ven también cómo ha estado en el transcurso de los años. Pero si ven, por ejemplo, la etapa 3, de 2011 a 2017, que es esta gráfica, pues tampoco ha habido un cambio muy importante en cuanto a reducción. En 2011 se hablaba de que un paciente con nefropatía estadio 3 hablabas de un 65.6%, para 2017 pues tenías un 50.4%, o sea, tampoco es que le hayas bajado tanto, lo cual no es posible porque se tienen ya muchas alternativas de tratamiento para generar un impacto. El problema es que no se están llevando a meta de control a los pacientes, ¿sale? Entonces, vean cómo la prevalencia, pues la verdad es que es bastante altita, ¿sí? Bien. Luego, ¿qué tendría yo que evaluar? En el caso que les acabo de presentar, simplemente mencionamos que vive con diabetes desde hace 2 años, que tiene dislipidemia, que tiene descontrol glucémico, que su presión arterial no está controlada. Y así les van a llegar. Y entonces, ¿qué tienes que hacer en el momento en el que tú diagnosticas o te enfrentas a una persona que vive con diabetes? Tienes que estadificarlo. No importa que sea la primera consulta en la que tú le estás diciendo que ya cumple con criterio de diabetes, en ese momento tienes que evaluar la función renal. Siempre, ¿sale? Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hay varias formas de detectar o de evaluar. Una es con la relación albúmino-creatinina, la otra sería hacer una recolección de orina de 24 horas para medición de albuminuria, y la otra sería que estas dos, por lo menos tienen que estar 2 de 3 muestras alteradas y generalmente con intervalos de 3 a 6 meses. Una sola determinación no te hace diagnóstico, ¿sale? Entonces tendrías que tener 2 de 3 alteradas. Ahora, entre la recolección de orina de 24 horas y la relación albúmino-creatinina, es mejor la relación albúmino-creatinina. La recolección de orina de 24 horas que se ocupaba hace mucho tiempo, la verdad es que tiene muchas limitantes. Y una es que en ocasiones no se hace una recolección adecuada. Entonces, con la relación albúmino-creatinina no necesitas las 24 horas, con una sola determinación de orina puedes hacer tu determinación. Y la otra es, puedes también calcular la tasa de filtrado glomerular simplemente teniendo la creatinina. Y entonces, disculpen, si las dos serían igual, las 2 de 3 muestras alteradas. Sí, en las dos. Ajá. Ahora, ¿qué resultado? Vean, tiene una relación albúmino-creatinina de 162 miligramos gramo. Se documentó albuminuria en orina de 24 horas de 200 miligramos de cilitro. Y tiene una tasa de filtrado glomerular de 145 mililitros minuto. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo se calcula la tasa de filtrado? Ya hay muchas calculadoras, ¿sale? Entonces, simplemente con el puro celular puedes tomar la de CKDEPI, que es la que se recomienda, y finalmente con eso te das un estimado de la tasa de filtrado. Y con la relación albúmino-creatinina, pues ya tienes estos 3 valores. Ahora, con esto, vean por qué te sirve. ¿Por qué? Porque yo tengo que clasificar cómo está mi paciente. Tenía vamos a revisarlos acá. Vean, tiene 162 miligramos gramos de relación albúmino-creatinina con albúmina en orina de 200 miligramos y una tasa de filtrado de 145. Y tú tienes que evaluar las dos cosas. Y entonces esta tabla que te sirve para clasificar y de hecho ver el riesgo que tiene tu paciente para enfermedad cardiovascular. Si te fijas, de este lado tenemos la tasa de filtrado y en la parte de arriba tenemos la relación albúmino-creatinina. Si tenía 162, de la A1 a la A3, ¿en cuál cae? En A2. Entonces, fíjate que lo normal es que tengas menos de 30 miligramos gramo, ¿sale? Eso sería una respuesta normal, es ese paciente que no tiene afección renal. Pero si ya te sale entre 30 a 300, eso ya está considerado como microalbuminuria, ¿sale? Más de 300, entonces te da, eso ya se considera como una albuminuria franca, ¿de acuerdo? Entonces, la tasa de filtrado, fíjate, nada más el hecho de tener albuminuria, o sea, ya más de 300, te pone en un riesgo alto para riesgo cardiovascular y para progresión hacia enfermedad renal. Es un paciente que ya lo detectas en albuminuria, tendrías que generar una mayor intervención. Ya no lo vas a revertir, pero tienes que evitar que progrese.
La ventaja es que si lo encuentras en un estadio A2, tienes la posibilidad de generar una regresión. Entonces, de microalbuminuria a normoalbuminuria te puede ir bien. ¿Sale? La otra es ver la tasa de filtrado. Si tiene una tasa de filtrado normal que sería mayor a 90, ahora cuidado, porque tiene 145. Está hiperfiltrando y eso también es otro factor de riesgo para progresión. Pero en este caso, tú dices, ¿cuánto es la tasa de filtrado normal? Arriba de 90. Si tengo entre 60 y 89, es un estadio 2, es una ligeramente disminuida, ¿sale? Si tienes entre 45 y 59, da de moderada a disminuida, a moderada. De 30 a 44 ya es gravemente disminuida. De 15 a 29, que es un estadio 4, ya estás hablando de una gravemente disminuida. Y hablas de una falla renal, ya o terminal, menos de 15 mililitros minuto. ¿Sale? Entonces tú tienes que jugar con las dos cosas, porque tú pudieras tener un 3A que vimos que son las más frecuentes en las estadísticas y no tener, por ejemplo, albuminuria. Y entonces esto te pone en un riesgo moderado. Pero si tienes microalbuminuria, que si tu tasa de filtrado está normal, aquí sería moderado, pero si ya se cayó tu tasa de filtrado, prácticamente en un 3A con microalbuminuria tu riesgo es alto para que progreses. ¿Sale? Y obviamente pues muy alto si ya te vas a todas estas. ¿Sí vamos bien? Entonces es importante que en todo paciente tengan una evaluación renal. Momento del diagnóstico es diagnóstico, relación albúmino-creatinina y estimación de la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué pasó? Entonces, hiperfiltraciones arriba de 90. Hiperfiltraciones arriba de 100. Ah, ok. Entre 90 y 100 es lo normal. ¿Sale? Ya está empezando puedes tener entre 90 y 100 y aquí 0. Entonces, por ejemplo, aquí tener menos de 30, tu tasa está arriba de 90, ¿y tú qué dirías? Está hiperfiltrando, está en una etapa en la cual es como cuando tienes resistencia a la insulina y hablas de carbohidratos. No tiene diabetes, no tiene prediabetes, ya tiene resistencia, es como la puerta o la antesala que va a tener alteración de la glucosa. Aquí el que está hiperfiltrando, ten cuidado porque ese es el primer dato de que te habla de que ese riñón puede llegar a fallar. ¿Sale? Lo de hiperfiltrado es cuando tiene de 90 a 100 esa filtración y que está en el estado. No, mayor a 100. Hiperfiltración es mayor a 100. Filtrado renal normal es 90 a 100. ¿Sale? Ahora, ¿en qué momento se recomienda evaluar albuminuria y tasa de filtrado glomerular si tú te encuentras ante un paciente con diabetes mellitus tipo 1? Tipo 1. Sí. Desde el inicio. Imagínate que desde el inicio. ¿Quién dice que sí? Pues sí, desde el inicio para ver si tiene Sí, porque son los que mayor porcentaje tienen de desarrollar Porque empiezan más jóvenes, empiezan más jóvenes y pues... Ah, eso está muy interesante. Si ustedes evalúan las estadísticas, quienes más llegan a enfermedad renal terminal o a proceso de diálisis son los pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Pero no es porque sea más grave, ¿Empiezan más jóvenes? es porque tienen menos factores de riesgo cardiovascular. Menos. Los que tienen diabetes tipo 2 llegan menos a enfermedad renal terminal porque se mueren antes. Ajá. Entonces abusados. No es que al tipo 2 progrese menos, el problema es que se muere antes, no le da tiempo de llegar a la terminal porque antes ya se murió de un evento cardiovascular. Entonces es diferente. Acuérdense que lo que va a generar el daño en la microcirculación es la hiperglucemia. Entonces no es lo mismo que te tenga yo expuesto a hiperglucemia 5 años y tú no te des cuenta que tienes diabetes, a que debutes con una cetoacidosis porque tuviste una hiperglucemia súbita. ¿Sale? Entonces en el caso de diabetes tipo 1, debutas tan rápido que en el momento del diagnóstico no te vas a encontrar complicaciones. Y entonces a ellos se les hace la evaluación a los 5 años de diagnóstico y posteriormente se hace cada año. Esa es la recomendación. ¿Por qué? Porque es tan rápida la elevación de la glucosa y es tanta tu deficiencia en insulina que te vas a dar cuenta luego que tienes diabetes porque
debutan habitualmente con cetoacidosis o con una crisis hiperglucémica que no te da tanto tiempo para que generes daño a la circulación, ¿sí? Al endotelio. Sin embargo, una persona con diabetes tipo 2 que empieza con 100, 105, te avienta 5 años como con 111, luego te vas a 126, en ellos pasa lo que mostré en la gráfica de que el 11% ya va a tener cierto daño a retinopatía, que ya tiene cierto daño renal. Entonces ahí cambia la situación, porque ahí en el momento en que haces diagnóstico tendrías que evaluar cómo está esa función renal y posteriormente ya lo haces de manera anual. Entonces, así tu paciente esté bien controlado, una vez al año tienes que estadificar la función renal. ¿Cuál es la situación en México? Los pacientes no se estadifican. O sea, llevan años con diabetes y nadie les ha dicho cómo está su función renal. ¿Sale? Ahora, ¿en qué momento recomendarían evaluar albuminuria y tasa de filtrado glomerular? Cuando ya se encuentra establecida la enfermedad renal. Imagínate que tú haces la determinación y dices, no, ya que está en un estadio 3, en un estadio A3, ya tiene albuminuria y ya tiene una tasa de filtrado de 45. ¿Lo vas a seguir viendo una vez al año? De 3 a 4 veces al año, porque tú tienes que vigilar que la intervención que tú vas a hacer está frenando la progresión, realmente el abordaje terapéutico que estás realizando tiene beneficios. Ambos casos si fuera tipo 1 o tipo 2, si ya tienes enfermedad renal establecida, haces evaluaciones más seguidas. ¿Sí? Va. Ahora, ¿qué datos te sugieren y abusados? Otra causa de enfermedad renal en el paciente que vive con diabetes. Porque habitualmente y de manera automática dices, ok, tienes diabetes y tienes microalbuminuria, ya tienes nefropatía diabética. Y no necesariamente. O sea, sí puedes tener daño renal que no dependa o que no tenga nada que ver con diabetes. Y eso también es muy frecuente y lo tienen que sospechar porque el pronóstico es diferente. Si ustedes tienen una nefropatía primaria o una glomerulopatía primaria, ¿se acuerdan cuando hablábamos del tratamiento farmacológico? Que les puse un paciente que estaba debutando con diabetes pero que ya tenía una glomerulopatía. Bueno, se pueden encontrar escenarios en donde tengan un paciente que inicia con diabetes y que años después tiene una glomerulopatía primaria. Eso no está prohibido, ¿sale? Y que ustedes digan, bueno, sí, es que tiene 3 años con diabetes y por eso ya empezó con daño renal. Y ese es igual a nefropatía diabética, no necesariamente, ¿sale? ¿Qué datos te sugieren que la nefropatía que tiene tu paciente no está relacionada con hiperglucemia? Y es que habitualmente el daño en la microcirculación va de la mano en el riñón y en la retina. Entonces casi siempre tienes retinopatía diabética, algún grado de retinopatía diabética y de nefropatía diabética. Si tienes una disminución de la tasa de filtrado glomerular y tienes albuminuria, pero no hay retinopatía diabética, tu sospecha va a que esa nefropatía no tiene que ver con diabetes, que puede ser una glomerulopatía de otro tipo, ¿sale? Porque casi siempre van de la mano. La otra es que tuvieras una disminución del filtrado glomerular que va rápidamente progresivo, porque nefropatía diabética tampoco progresa tan rápido, tardas muchos años, más o menos como después de 20, 25 años, la tasa de filtrado cae, pero antes no. Y en cambio, si tú tienes un paciente con 5 años de diagnóstico, que la tasa de filtrado está en 70 y que sigue bajando y que sigue bajando, eso no es el comportamiento de una nefropatía diabética. Y tienes que pensar que el daño renal es por otra causa. El incremento rápido de proteinuria o que te haga un síndrome nefrótico, o ve la disminución del filtrado glomerular del más del 30% en los primeros 2 a 3 meses de inicio de un inhibidor de la ECA o de un ARA, ¿sale? Porque eso te podría estar hablando de una enfermedad renovascular más que de un problema de diabetes. En el caso del tercer punto,
la nefropatía diabética no genera síndrome nefrótico. No necesariamente. O sea, no, la nefropatía diabética como tal no te va a contar todos los componentes del síndrome nefrótico. ¿Sale? Pudieras tener algunos, pero no necesariamente generados por el daño renal. Entonces, siempre que tengamos nefropatía diabética, tendremos retinopatía diabética. En la mayoría de los casos sí. Hay pocos escenarios en los que la ausencia de retinopatía no necesariamente te descarta la nefropatía diabética, pero sí te tiene que decir, ten cuidado porque probablemente el comportamiento de la nefropatía no tenga que ver con hiperglucemia. Tendrías que integrar más cosas. Una es ver que no se vaya deteriorando rápido la tasa de filtrado, porque eso no sería lo común. La otra es que tuvieras hematuria. Si tú tienes hematuria, la hematuria no es parte de la nefropatía diabética, pero sí es parte de muchas glomerulopatías primarias. Entonces, si tú tienes hematuria, automáticamente tienes que pensar en otra situación. Ve aquí lo que te decía de la tasa de filtrado glomerular. Ustedes vean, por ejemplo, en la línea de color naranja, es cómo se va comportando la tasa de filtrado, es el comportamiento habitual o el comportamiento promedio de la tasa de filtrado en una persona que vive con diabetes. Y si se fijan, aquí estamos desde tiempo de diagnóstico, y fíjate cómo a partir casi de los 25 años es cuando la tasa de filtrado empieza a caer. Entonces no sería lógico que tú tengas a una persona con diabetes que tenga 5 años de diagnóstico con diabetes y que la tasa de filtrado esté cayendo. ¿Sale? No sería lo normal y que siga progresando, porque fíjate qué nefropatías son las que rápidamente descienden. Entonces tienes, por ejemplo, en color gris, una glomerulosclerosis primaria focal y segmentaria, ¿sale? Que es una nefropatía primaria, glomerulopatía primaria. La otra, por ejemplo, de color moradito, es una glomerulonefritis mesangial. Y esta azul, que es súper frecuente en personas con diabetes, es una nefropatía por IgA. Y acuérdate que la nefropatía por IgA también se acompaña de hematuria. Entonces tengan mucho cuidado porque la prevalencia no es baja, de hecho la prevalencia es muy alta. Cuando algo no te está haciendo sentido, es mejor que lo refieras al nefrólogo y que se le haga biopsia renal. ¿Por qué? Porque si le das tratamiento específico para la glomerulopatía primaria, el pronóstico va a ser diferente. O sea, ese riñón se puede salvar a que tú digas, no, pues es nefropatía diabética. Ve una glomerulopatía primaria, ¿en cuánto tiempo se va a ir? ¿Sale? En un paciente con nefropatía por diabetes tarda más tiempo. Y la otra sería, bueno, pues algunas mutaciones también pueden generar daño renal. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de tratamiento para una persona que vive con diabetes y que quieres generarle un impacto para que no se tenga daño renal? Son los 4 pilares. Estos 4 pilares hablan de control de glucosa, ¿sale? El control de la glucosa siempre va a ser importante. Y ustedes ya saben cómo hacerlo, ya tienen diferentes opciones terapéuticas. Ya saben que se puede iniciar también terapia con insulina, ¿sale? Les daré la placebilla para que quede más claro. Control de la presión arterial, por eso es una meta de control. En términos generales, no se vale que una persona que vive con diabetes tenga más de 130-85 milímetros de mercurio. Hoy tengo 140-90, pues ajustale al antihipertensivo. En este caso que les presenté, tenía 150 y fracción, ¿no? Entonces, bueno, pues, si ya tiene antihipertensivo, pues dale una terapia dual o una terapia triple. Pero no lo puedes dejar con esas cifras de presión arterial porque va a progresar el daño renal. La otra es adicionar un inhibidor de SGLT2. ¿Se acuerdan de los inhibidores de SGLT2? Sí. Quedamos que generan protección renal. Ajá. Entonces, incluso desde que tu paciente tiene microalbuminuria, estaría justificado iniciar un inhibidor de SGLT2. ¿Lo puedes dar en una etapa todavía más temprana? Sí, sin ningún problema. Y la otra es, bueno, yo creo que esto también va a cambiar con inhibidores de SGLT2 porque este año, en el caso de semaglutida,
Se publicó este año, se tocó a finales del año pasado. Se publicó el estudio Flow, que es con semaglutida, que mostró nefroprotección, que es un agonista receptor de GLP-1. Entonces, tienes las dos opciones: un inhibidor de CGLT2 o un agonista del receptor de GLP-1 en el caso que tuvieras contraindicación por el inhibidor de CGLT2. Y la otra es el control también lipídico. ¿Sale? Entonces, bien, veamos ahora en este mismo escenario. ¿Sale? Tienes, por ejemplo, ya agregamos algunas cosas. Tienes triglicéridos de 220, pero ya le agregamos albuminuria de 350. ¿Va? ¿Qué factores de riesgo tiene para retinopatía diabética? Y tiene todos estos. ¿Sale? Fíjate, tienes hiperglucemia crónica. ¿Por qué? Porque tenía hemoglobina glicosilada de 8. Nefropatía, porque ya tienes albuminuria. Hipertensión arterial sistémica y dislipidemia. Todas estas juegan un papel importante también para retinopatía diabética. Por eso es que si tú no además controlas la glucosa, puedes disminuir la probabilidad de progresión o de aparición. Pero si tienes lípidos altos, los lípidos también le pegan a la retina. ¿Sale? Hipertensión también es retinopatía hipertensiva. ¿De acuerdo? Entonces, la obesidad también juega un papel importante. ¿En qué momento se recomienda evaluar retinopatía diabética en diabetes tipo 1? A los 5 años igual. Acuérdate que te haces un debut rápido. 5 años y después lo haces de manera anual. Y en diabetes mellitus tipo 2 quedamos que al inicio. ¿Por qué? Porque quedábamos que en el momento que haces diagnóstico hasta el 11% de los pacientes ya tienen cierto grado de retinopatía. De hecho, en prediabetes, la prevalencia de retinopatía asociada a hiperglucemia en prediabetes va de un 8 al 10% en prediabetes. Por eso es que tienes que tratar de buscar metas de control o de llevarlo casi a la normoglucemia para evitar progresión. Ese fue otro error que tuvieron en el caso clínico. En la parte de tratamiento, yo no sé dónde sacaron la mitad de la dosis de metformina. Casi el 100%, como el 90% pusieron metformina 500 miligramos 2 veces al día. Si quedamos que la dosis con el mejor efecto terapéutico eran 2 gramos. ¿Para qué le das la mitad de la dosis si ni siquiera les puse una tasa de filtrado glomerular disminuida? Nunca les comenté que tuviera daño renal. Y si ustedes decían, es que tal vez con 1 gramo puedo bajar el porcentaje. Ajá, porque muchos lo pusieron en esa lógica. Y sí, pero yo también te comenté que con hemoglobinas glucosiladas entre 5,7 y 6,5 tienes daño renal o tienes complicaciones crónicas. Entonces, si ustedes nada más se limitan a ese 6,5% de hemoglobina glucosilada, pues se van a quedar bien cortos. Tú le das la dosis adecuada. Si ese paciente se normalizó y te llegó a 5,4 de hemoglobina glucosilada, pues qué padre, porque le estás protegiendo más. Pero no lo limitas a decir, no tengo que llegar a 6,5, entonces te voy bajando la dosis para que nada más llegues a 6,5. ¿Sale? ¿Cuándo evaluar fondo de ojo durante el embarazo? Pues sí. ¿Qué le podemos dar para los profesionales hospitales, ya que muchos profesionales abandonan el tratamiento? De hecho, no es mucho, ese porcentaje es súper bajito. Es muy bien tolerado. Hay 2 esquemas de tratamiento. Y un esquema de tratamiento sí es que lo hagas progresivo, como los agonistas de receptor de GLP-1. Entonces, de hecho, las guías ADA te pueden poner que puedes iniciar tal vez con 500, pero que lo vas progresando hasta la dosis adecuada. Si ustedes hubieran puesto 500 miligramos 2 veces al día y después lo progresas, pues bastante bien. El problema fue que lo dejaron con la mitad de la dosis. Y la otra opción es que lo des, yo nunca lo progreso. O sea, yo les doy la dosis completa, jamás progreso metformina. Pero si utilizas un progreso, ¿cuánto tiempo esperas? Pues lo vas haciendo por semanas igual. Porque acuérdate que lo que quieres es revertir rápidamente la glucotoxicidad, si no le das más oportunidad de que siga generando daño. ¿Sale?
¿Cuándo evalúan fondo de ojo durante el embarazo? Uno en el primer trimestre, cada trimestre y un año todavía postparto. ¿Sale? Porque el embarazo es una condición que puede generar progresión de retinopatía. Si tú tienes una mujer embarazada con retinopatía, pero la retinopatía es ya proliferativa, hay mucha probabilidad de que progrese durante el embarazo. ¿Sale? ¿Pero esto es en caso de embarazadas ya con diabetes o independientemente de eso? No, de embarazadas, de pacientes con diabetes que se embarazan. Las pacientes que te hacen diabetes gestacional, no les da tiempo que hagan daño en retina. ¿Sale? Doctor, disculpe, ¿ya qué se refiere con proliferativo, dijo? Con proliferativa, bueno, acuérdate que la retinopatía tienes diferentes grados. Puedes tener cambios en la circulación sin neoformación de vasos. O sea, puedes tener disminución en el calibre, puedes tener exudados algodonosos, puedes tener microaneurismas, y hasta ahí hablas de no proliferación. Pero cuando empiezas a tener neovascularización, eso ya te habla de una retinopatía proliferativa. Entonces, cuando ya hay neoformación, es porque tu daño en la retina es más intenso, está más acentuado, y aquí la probabilidad de progresión es más alta durante el embarazo. ¿Sale? Bien. ¿Vamos bien? Vean, el caso de Jorge. Jorge es un hombre de 42 años de edad, con diabetes mellitus tipo 2 de 5 años de diagnóstico. Refiere parestesias, dolor quemante en ambos pies desde hace 2 años, tratamiento con metformina 500 miligramos 2 veces al día, porque lo vieron ustedes. Niega tabaquismo y alcohol, y efectivamente trae glucosa de 180, con esa mitad de la dosis, y trae una postprandial de 250 con hemoglobina glucosilada de 8%. ¿Va? ¿Ya se los cambio? ¿En qué momento recomiendan evaluar neuropatía diabética en diabetes tipo 1? Es la misma forma. ¿Sale? 5 y luego cada año. Y aquí desde el inicio. ¿Sale? ¿Cuál es la prevalencia de la neuropatía diabética? Fíjense que en pacientes de reciente diagnóstico puede llegar a ser hasta del 8%. También hay neuropatía diabética desde prediabetes. Entonces, lo que pasa es que a veces no se interroga de manera adecuada, no se explora. Pero vean cómo la prevalencia se va a más del 50% en pacientes con ya una enfermedad de larga duración, y un 15% de los pacientes con diabetes van a desarrollar úlceras o pie diabético, que sería el pie diabético básicamente es la combinación de daño vascular más daño neuropático. ¿Sale? Y vean aquí, por ejemplo, la prevalencia de neuropatía diabética en relación a la duración de la enfermedad y a la edad del paciente. En el cuadrito que ustedes tienen de su izquierda es en relación a la duración de diabetes. Y de color moradito son diabetes tipo 2 y de color tipo verde son diabetes tipo 1. Si se fijan, por ejemplo, la neuropatía pues es más bajita en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 en los primeros años. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia, te digo que es de exposición tan rápida que no te da tiempo a que te genere tanto daño. Se va incrementando con el tiempo, sí, si es que no logra un meta de control. Entonces la hiperglucemia crónica puede generar daño. Pero fíjate cómo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pues la prevalencia es mucho más alta. ¿Por qué? Porque tienes mayor exposición a hiperglucemia. ¿Sale? Y cuando hablamos de edad, pues obviamente a mayor edad, mayor probabilidad o mayor prevalencia de tener neuropatía diabética. Algo que es bien importante es que ustedes hagan diagnóstico de exclusión. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Puedes tener dolor neuropático
Y lo mismo que con nefropatía diabética, no se trata de decir, tienes una neuropatía y es por diabetes. Tienen que descartar otras situaciones que estén generando este tipo de manifestaciones clínicas. Tienen que documentar obviamente diabetes o alteración de metabolismo de carbohidratos para ponerle el apellido a la neuropatía. 2. Utilizar cuestionarios validados para el diagnóstico inicial. Y aquí es diferente. En el caso de la retinopatía diabética, la valoración o el estándar de oro para el diagnóstico de retinopatía diabética es el estudio de imagen. Ni siquiera el fondo de ojo, porque el fondo de ojo cuando tú lo haces directamente tienes 50% de probabilidad de verlo bien y 50% de probabilidad de no verlo bien, ¿sale? Entonces, y en el caso, por ejemplo, de nefropatía diabética, pues lo documentas como un estudio de laboratorio. En el caso de neuropatía diabética, el diagnóstico es clínico. No necesitas una electromiografía para documentarlo, ¿sale? Por eso aquí te digo que se tienen que utilizar cuestionarios validados. Y con el puro interrogatorio, tú puedes hacer diagnóstico de neuropatía diabética. Y puedes tener obviamente la parte de la exploración física, en donde tienes que tener 2 pruebas sensitivas o motoras positivas. Y entonces, ¿cuál es uno de los cuestionarios que más se utiliza? El cuestionario de Michigan, ¿sí? Y si te fijas en el cuestionario de Michigan, tú tienes 15 preguntas. De estas 15 preguntas, por ejemplo, es si han notado, por ejemplo, como entumecimiento de los pies, si ha notado ardor, el predominio de la hora en la que se genera, habitualmente es más en la noche, si los pies son muy sensibles al tacto, que eso es una hiperalgesia, si siente calambres en los pies, si sienten escozor en las piernas, si con el contacto con las sábanas se genera también dolor. Y este tipo de preguntas que son muy sencillas, ustedes le van dando un puntaje. ¿A partir de cuánto? ¿Con cuántos puntos de esos 15 preguntas? ¿Con cuántas respuestas positivas haces diagnóstico con 8? ¿Sale? Necesitas tener 8 de 15 para decir que mi paciente tiene neuropatía. Y esto ya quedamos. En el momento del diagnóstico de diabetes tipo 2, evaluación de fondo de ojo, de retinopatía, evaluación de función o estadificación de la función renal, interrogatorio para ver si tu paciente tiene o no tiene neuropatía. Y luego en la exploración física, la parte de la sensibilidad la ves con el monofilamento. Entonces lo que haces es simplemente pedirle al paciente que cierre los ojos y que te diga o que te mencione en qué momento estás haciendo contacto con el pie. Y ese monofilamento ya lo ven, en cualquier tienda lo pueden comprar. Y vean, ahí ustedes tienen diferentes puntos. Entre color azul y blanco se ven los 10 puntos que están recomendados, ¿sale? Primero, tercer y quinto dedo, en los metacarpianos también del primero 3, 5, luego a la mitad del pie, en la parte lateral y la medial, y finalmente en el talón, y un punto en el dorso del pie, ¿sale? Pero pueden hacer la parte simplificada, que sería simplemente con los puntos que están en azul. Entonces puedes explorar los 10 puntos o puedes explorar los 4 puntos. Pero con 4 puntos positivos, eso te habla también de disminución en la sensibilidad, que es parte de la neuropatía diabética. Y la otra es hacer la parte de la vibración, y eso se hace con un diapasón de 128 Hz. Y entonces lo que haces es precisamente poner el diapasón, poner el momento, lo pones en una saliente ósea, puede ser así como lo ves en la figura, o puede ser también a nivel del maleolo. Y en el momento en el que tu paciente deja de percibir la vibración, tú te lo pones para ver si tú percibes. Si tú percibes y ella no, entonces ya te habla de que hay una disminución en la sensibilidad en la parte de la propiocepción. Y en la exploración física, pues vean, aquí tú ya te puedes ir haciendo varias situaciones. Cómo está la apariencia del pie, si es normal, si no es normal. En el caso de que esté anormal, tienes que ver si hay deformidad, si está seco, si está infectado, si está ulcerado. Ver los reflejos, habitualmente el reflejo también va a estar disminuido. En el caso del reflejo del aquilio, ¿sale? O puede estar ausente.
Y entonces si está presente no le das puntos, si está disminuido 0.5, si está ausente le das 1. Y ver también la percepción. Y todo eso te va orientando ya a que tu paciente pueda no tener neuropatía diabética. Y tú puedes hacer la estratificación de riesgo para pie diabético. Puedes tener neuropatía, pero el pie diabético es como la consecuencia final de esa neuropatía. Y entonces, ¿cuándo hay bajo riesgo de úlcera? Pues si tu paciente en la exploración física todo lo encontraste muy bien. Pero si lo encontraste sensibilidad disminuida, pero no hay enfermedad arterial periférica, entonces ves aquí, tienes, ok, no hay pérdida de sensibilidad, no hay enfermedad arterial periférica, no encontraste ningún dato positivo, entonces cada cuándo los vas a estar revisando los pies, cada año. Ah, te encontraste que la sensibilidad está disminuida o tiene enfermedad arterial periférica, cada 6 meses hay que estar evaluándose. Si ya tienes pérdida de sensibilidad más enfermedad arterial periférica, aquí ya tienes las dos, o tienes cierta deformidad del pie, 3 a 6 meses. Y si ya tienes el antecedente de una úlcera, de amputación, cada 1 a 3 meses hay que estar evaluándose. Pero la finalidad es que tus pacientes no lleguen en estas últimas etapas, ¿sale? Que desafortunadamente diabetes sigue siendo la principal causa de amputación no traumática. Manifestaciones, otro tipo de neuropatía que es la neuropatía autonómica. La neuropatía autonómica, ¿por qué es importante? Porque es un factor de riesgo cardiovascular. El paciente que ya tiene neuropatía autonómica tiene mucha probabilidad de tener desenlaces cardiovasculares. Entonces, ¿qué tendrías que evaluar? ¿Ven? Como la exploración física es importante. Ver el reflejo pupilar, ¿sale? Entonces, si tienes una disminución del diámetro de la pupila como una respuesta adaptativa a la oscuridad, ya te habla de alteración. Puede haber anhidrosis, puede haber intolerancia al calor, sudoración gustativa, piel seca. A nivel gastrointestinal, pacientes que tienen estreñimiento, que tienen diarrea, es una gastroparesia. A nivel de génito urinario, acuérdate que también hay vejiga neurogénica, ¿sí? Disfunción eréctil. En el caso cardiovascular, que esto es muy importante porque hay una triada de la neuropatía autonómica, que es taquicardia en reposo. Tú pones el estetoscopio, tu paciente estaba sentado, lo esperas ahí, te espera en la sala de espera unos 5 o 10 minutos. Lo estás explorando y tiene taquicardia y tiene diabetes abusada, porque ese es un dato de que puede tener neuropatía autonómica. ¿Cuál es el segundo dato? La hipotensión ortostática. Entonces mi presión acostado y la presión arterial sentada. Y la otra sería la cardiopatía isquémica silente. Acuérdense que el paciente que tiene neuropatía autonómica puede tener infartos silenciosos. ¿Sale? ¿Un descanso? Sí. Va. Y ahorita le seguimos. Ahorita nos regresamos con la vida. Ahí.